grabando, ¿verdad? Habíamos comentado, ¿cierto?, cómo estaba formado, cómo estaba estructurado, ¿cierto?, nuestra corteza, ¿cierto? Y habíamos dicho de que existían lóbulos, estaba el frontal, el parietal, el occipital, el temporal y la ínsula, que estaba al medio. Habíamos definido las funciones, ¿verdad? Funciones más de orden superior en el caso del lóbulo frontal, así también como el área motora primaria, ¿verdad? ¿Cierto? El área motora, ¿cierto? Como habíamos dicho, el área motora primaria. En el lóbulo temporal, o sea, parietal, ¿cierto? Que estaba todo lo que era sensitivo, ¿cierto? El área somática o sensitiva que existe acá, primaria también. El lóbulo occipital que se encargaba de lo que es la visión, ¿cierto? El lóbulo temporal que es lo que es la audición, ¿cierto? Y habíamos dicho que el cerebro tenía cisuras y surcos, ¿cierto? Eh, o giros y surcos, como gusten llamarlo. Eso era simplemente un reflejo del aumento del volumen de esta estructura cerebral, evolutivamente hablando me refiero, ha aumentado de tamaño y ha aumentado tanto de tamaño que de esta manera, ¿cierto? Ha podido aumentar de tamaño sin aumentar tanto el volumen, ¿cierto? Generando estas giros y surcos, ¿ya? Bueno, habíamos hablado de eso, de los hemisferios. Recuerden que hay un hemisferio derecho y uno izquierdo, ¿cierto? Eh, Hablamos de los lóbulos, hablamos de las cisuras, surcos, también hablamos, como ya les dije, del área motora que está en el lóbulo frontal y el área sensitiva que está en el lóbulo parietal. Y hoy día vamos a hablar un poquito de las cortezas de asociación y otras cosas por ahí, por el estilo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que terminamos de ver la semana pasada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con más detalle de estas famosas áreas motoras o áreas sensitivas. La primera que vamos a ver el día de hoy es el área motora, ¿ya? El área motora, ¿cierto? Como dice ahí, es la región del cerebro que origina el movimiento voluntario. ¿A qué me refiero con el movimiento voluntario? Me refiero a cualquier movimiento que usted tiene el control sobre él. Por ejemplo, no sé, mover un brazo, mover una mano, mover un dedo, eh, mover una pierna, mover un pie. Eso es un movimiento voluntario, porque usted lo quiere hacer. No hay nada que, 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 que vaya en contra de esa voluntad que usted lo quiera hacer. ¿Ya? Cualquier movimiento voluntario es la que origina esos movimientos, ¿cierto? Donde se generan los estímulos para poder generar ese movimiento voluntario es la corteza motora, ¿sí? Es ese movimiento voluntario que puede ser burdo, o sea, vale decir, sin tanta precisión, como también el que es más preciso, como por ejemplo, no sé, escribir. Ya es un movimiento más preciso. Y un movimiento burdo es, por ejemplo, no sé, mover el brazo, así. O, bueno, pues, no sé, si uno juega la pelota, por ejemplo, el chutear. Es un movimiento burdo. No es tan, ¿cuánto se llama? Tan preciso como escribir, por ejemplo. Bueno, algo muy importante que ustedes tienen que saber, y eso lo vamos a mostrar ahora, es que lo que dice aquí, que lo voy a mostrar en un mono ahí queda más claro, dice, cada punto de la corteza motora se relaciona con el movimiento de alguna parte diferente del cuerpo. O sea, hay partes de la corteza motora que se encargan solo, por ejemplo, del movimiento de los brazos, solo del movimiento de la mano, solo del movimiento de un dedo de tu mano derecha o izquierda. Así de preciso es lo que está codificado, ¿cierto?, a nivel de corteza motora. ¿Ya? Esto es muy preciso, ¿sí? Eh, y obviamente, como dice ahí, su cantidad relativa es asignada a un grupo determinado de músculos que ya se los voy a explicar. Y como ya les dije, está presente en el lóbulo frontal. Fíjense por favor en el siguiente dibujo. Esto que está acá tiene un nombre. Se llama homúnculo motor. Lo vamos a anotar. ¿Ya? Eso se llama... Ay, perdón. Eso se llama... Ay, ¿qué hice? Eso se llama homúnculo motor. Lo vamos a anotar. Acá, la pluma, ¿cierto? Eso se llama, lo vamos a dar acá abajo, se llama homúnculo motor. ¿Qué es el homúnculo motor? Si ustedes se fijan, este es un corte de cerebro, específicamente del área motora, ¿cierto? Desde acá
se originan todas las neuronas motoras que van a bajar por la vía córtico-espinal. Acuérdense de la vía que vimos, ¿cierto? La vía de bajada, la vía córtico-espinal. Van a, se originan acá, en la corteza motora. Pero si ustedes se fijan, las distintas partes de la corteza motora, la corteza motora es todo esto, pero las distintas partes de la corteza motora se encargan del movimiento de una parte del cuerpo específica. Fíjense, desde los dedos de los pies y subiendo hasta la cara. ¿Se fijan? Algo bien interesante es que esto está, bueno, aquí este es el centro del cerebro. Esta es la parte central del cerebro, acá. ¿Ya? La parte central del cerebro. Em, Algo bien interesante es que esta parte central del cerebro, que sería el surco central, perdón, la cisura interhemisférica, ese es el nombre que tiene ese lugar, cisura interhemisférica. Fíjense, desde la cisura interhemisférica, desde ahí comienza desde la parte más abajo del cuerpo y desde ahí hacia acá va ascendiendo, o sea, desde los pies hacia el resto del cuerpo, las piernas, el tronco, ¿cierto? Los brazos, hasta llegar a la cara. ¿Se fijan? Va ascendiendo, es como en dirección de las agujas del reloj, de la dirección del movimiento de las agujas del reloj. Esta cosa va ascendiendo y también los lugares que están controlando las distintas partes de la corteza motora también van ascendiendo en dirección a las agujas del reloj. ¿Se fijan? Desde los dedos del pie, que es la parte más interna, por así decirlo, de la, mm, de la corteza motora y que está más pegada a la cisura interhemisférica, en dirección de las agujas del reloj, va también ascendiendo el lugar del cuerpo que controla las distintas partes de la corteza motora hasta llegar a la cara y el cuello. ¿Se fijan? Ahora, algo bien importante es que esta representación que se ve acá, ¿cierto? Que es como bastante deforme, esta representación es deforme porque hay partes de tu cuerpo que tienen mayor cantidad de control motor que otras. Por ejemplo, ¿qué partes de tu cuerpo crees tú, te lo pregunto, que deberían tener mayor control del sistema nervioso sobre ellas por los movimientos que genera y por la importancia de los movimientos que genera? ¿Qué parte de tu cuerpo crees tú que debería tener mayor control del sistema nervioso para controlar los movimientos? ¿Creen ustedes? ¿Qué parte de nuestro cuerpo podría ser? Las piernas, los brazos, las manos, ¿cierto? Exactamente, todos esos lugares que tenemos, ¿cierto? Mucho movimiento y que es un movimiento que tenemos que controlar muchas veces de manera fina, ¿cierto? Como por ejemplo para escribir, para caminar, en fin. Todos esos lugares tienen que tener mucho control motor. Ahora, ojo con esto también. No es que los lugares que, por así decirlo, no ocupamos tanto, entre comillas, hablando motoramente, no tengan control. Sí tienen, pero menos. ¿Ya? Está mucho menos representado en la corteza. Vale decir, la cantidad de neuronas que controlan, por ejemplo, no sé, el codo versus, no sé, las manos. Claramente el codo tiene menos control motor que las manos, por así decirlo, ¿no? Para que lo entiendan. Los lugares que tienen mayor control motor, ¿sí? Por eh, el movimiento y la importancia del movimiento que realizan, ¿cierto? Em, Efectivamente son los lugares que tienen mayor representación a nivel de la corteza. Ahora, fíjense que aquí yo les estoy mostrando un puro lado del cerebro. Al otro lado del cerebro está exactamente la misma corteza con las mismas representaciones al otro lado. Pregunta, si este lugar es el lado derecho del cerebro, este pie, esta mano, ¿qué lado del cuerpo están controlando? Si este es el lado derecho del cerebro, estas neuronas, ¿qué lado del cuerpo están controlando? El izquierdo, ¿cierto? ¿Y por qué están controlando el izquierdo? ¿Por qué estas neuronas que están aquí están controlando el lado izquierdo si están al lado derecho del cerebro? ¿Por qué están controlando el lado izquierdo? ¿Cuál será la razón por la cual están controlando el lado izquierdo? Porque se cruzan. ¿Y dónde se cruzan? ¿Cómo se llama el lugar donde se cruzan?
las fibras motoras. Ya, ahí es un poquito más complicado, pero ¿cómo se llamaba el lugar donde se cruzaban? Se llamaba la decusación de las pirámides. ¿Ya? Acuérdense de ese nombre. ¿Cómo se llama cuando las fibras cruzan de un lado para otro? ¿Ya? La decusación de las pirámides. ¿Ya? Por ejemplo, si usted fuera, no sé, le gustara tejer, por ejemplo, o enhebrar una aguja, no sé, o por ejemplo hacer algún deporte, no sé, a lo mejor hace pesas, qué sé yo, no sé, le gusta, no sé, controlar y tener tonificado su cuerpo, lo más probable es que en su corteza motora, los lados que usted más entrena estén más representados que el resto, ¿ya? Por el control motor que estos tienen, ¿ya? Es lo más probable que así sea. ¿Ya? Así de fino y así de plástico también es todo esto. Porque todo esto, esta representación homuncular que tiene, puede cambiar con el entrenamiento. Vale decir, no sé, pues si yo quiero ahora, no sé, pues, yo no sé tejer y ahora quiero aprender, voy a tener que aprender a hacer movimientos finos con mi mano. Bueno, ese aprendizaje se va a ver reflejado aquí, en mi corteza motora, en donde van a aumentar la cantidad de conexiones entre las neuronas que me van a permitir a mí cada vez hacer mejor los movimientos más finos para poder enhebrar rápido una aguja, para poder poner bien los palillos, en fin. ¿Se fijan? Así de, de plástico es el cerebro. A pesar de que sea una estructura que tal vez no haya tanta reproducción celular por las neuronas, acuérdense que las neuronas no se reproducían, ¿cierto? O va a depender del lugar del cerebro que estemos hablando, si hay más o menos reproducción neuronal. A pesar de eso, el cerebro es extremadamente plástico, ¿ya? Puede cambiar sus conexiones muy fácil y basta con ¿cuánto se llama? El hecho de estar, ¿cierto? Entrenándolo y ya, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, eso con respecto a la corteza motora. Ahora, y acuérdense que está en el lóbulo frontal, ¿ya? Acuérdense de eso. Ahora, ¿pasará lo mismo que la corteza sensitiva? Exactamente lo mismo. La corteza sensitiva se encarga ahora de recibir, recepción, ¿cierto?, de los estímulos táctiles, ¿ya? Esos estímulos en realidad táctiles se refieren a estímulos que vienen del medio, ¿ya? Como el dolor, el tacto y la temperatura, ¿sí? Como dice ahí, dolor, tacto, temperatura, ¿cierto? Todo eso se recibe en la corteza sensitiva. Así también, por ejemplo, los sabores también se pueden percibir ahí, a pesar de que hay un lugar más especial que se llama la corteza gustativa, pero eso no me entraré en detalles ahora, pero también en parte también se sienten ahí. Eh, Todos los estímulos que son táctiles, ¿verdad? Llegan acá, llegan a esta estructura que se llama la corteza sensitiva. ¿Por dónde provienen esos estímulos? Recuerden, por las vías ascendentes, la vía anterolateral o la vía columna dorsal lemniscomedial, ¿cierto? Que yo les había nombrado en las clases pasadas, que eran las vías que ascendían con la información. Bueno, todas esas vías, ya sea la anterolateral o la columna dorsal lemniscomedial, después de pasar por el tálamo, llegan a la corteza sensitiva. En la corteza sensitiva, usted se va a hacer consciente de lo que usted está sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo, no sé, presión, estoy sintiendo dolor. Ahí usted se va a hacer consciente, por así decirlo, lo que estoy haciendo es dolor, ¿ya? Y va a generar una respuesta. A eso me refiero, ¿ya? De igual manera que en la corteza motora, la corteza sensitiva también está en una condición homuncular, vale decir, los lugares donde usted tiene más sensación o de donde usted más recibe sensación están más representadas en la corteza somatosensitiva. Corteza sensitiva también se le llama corteza somatosensitiva y el otro nombre que tiene es corteza somatosensorial. Cualquiera de los tres nombres también. Somatosensorial. Cualquiera de los tres nombres está súper, ¿ya? Por si acaso. Y recuerden que está ubicada, ¿cierto?, en el lóbulo parietal. Fíjense. Ahora, este es el homúnculo, ¿cierto? El homúnculo se llama homúnculo sensitivo. Homúnculo sensitivo. En este caso, es igual que en el caso de la corteza motora. Las partes que están más cercanas a la línea media, ¿cierto?, a la cisura interhemisférica,
se encargan de la sensación de las partes de más abajo del cuerpo. Va a decir, aquí están los dedos de los pies, ¿cierto? Y después las piernas, ¿cierto? Y todo hacia arriba hasta llegar a la parte más de acá, que es la parte ya más de la cara, la parte más superior. Ya van en ese orden. Desde la parte más baja de nuestro cuerpo, que está más cercana a la línea media, y de ahí, ¿cierto? Van a aumentar, fíjense, toes, foot, leg, ¿se fijan? Knee, y así van aumentando hasta llegar finalmente hasta la cara, ¿cierto? Hasta la estructura de la cara. Pregunta, ¿cuál estructura de nuestro cuerpo es la que recibe mayor sensaciones del cuerpo, del medio? ¿Cuál será la estructura de nuestro cuerpo que está más sobre representada en la corteza sensitiva? ¿Cuál será la estructura de nuestro cuerpo que tendrá mayor cantidad de recepción sensitiva? Y no es la cara, no, no es la cara, no es la cara. ¿Con qué tocan todos ustedes? ¿Con la cara? Las manos y específicamente los dedos y específicamente las yemas de los dedos. Hagan un ejemplo súper sencillo. Si yo les pasara algo, ¿qué ponen ustedes para recibirlo? La mano. Toca esto. ¿Con qué toca? ¿Toca con la cara usted? No creo, ¿cierto? Se puede, pero no lo hace. ¿Qué hace usted? Pone la mano, ¿cierto? Y lo toca con los dedos. Y específicamente con las yemas de los dedos. De hecho, así como para hablarlo de manera poética, ya que ustedes son segundo medio y ustedes tienen un profesor de lenguaje que es profesor jefe, ¿cierto? De manera poética, nuestro mundo se reduce a las yemas de nuestros dedos. ¿Ya? Así de sencillo es esto. Porque nuestro mundo sensitivo, todos lo tocamos con las yemas de los dedos. Sí, lo podemos tocar con la cara, podemos tocar con la espalda, sí, sí se puede. Pero lo que más da información para nosotros son los dedos y las yemas de los dedos específicamente. También los labios, la lengua, los aparatos reproductores también generan sensaciones. Los pies también. Pero lo principal, al menos en nosotros los humanos, ¿cierto? Son las manos y específicamente las yemas de los dedos. ¿Ya? Acuérdense que las yemas de los dedos, ¿verdad? Son nuestra mayor percepción sensorial o sensitiva, ¿cierto? Del mundo. ¿Ya? La mayor percepción, ¿cierto? Sensitiva de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Las yemas de los dedos, principal, ¿cierto? Las palmas de las manos también. Y luego podría venir los labios, la lengua, los aparatos reproductores, los pies, ¿verdad? Pero al menos nosotros los humanos, claramente son las yemas de los dedos, ¿ya? Las manos como tal. ¿Sí? Bacán, ya, muy bien. Y eso se llama, acuérdense, homúnculo sensitivo, y eso está archi mega representado en la corteza sensitiva. ¿Ya? Acuérdense que los lugares que reciben más información son los que más eh, crecen, por así decirlo, los que más representación tienen en la corteza sensitiva. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si el día de mañana usted ya no quiere tocar nada más con las manos y empieza a tocar con la cara, ¿cierto? Bueno, su corteza sensitiva va a cambiar, ¿cierto? Y ya va a empezar a aumentar, ¿cierto? La sensación a través de la cara, por decir algo. ¿Ya? Ahora, algo bien interesante es, por ejemplo, no sé, ¿por qué podría pasar con una persona, por ejemplo, que no tiene manos? Porque las perdió o nació así, ¿cierto? Bueno, la corteza sensitiva, la parte de las manos, ¿cierto? Prácticamente no estaría representada porque no tiene, no hay nada que lo capte, ¿te fijas, o no? Entonces, esa persona también capta sensaciones, pero de otra manera. Eh, pregunta, y pregunta para todos. El estímulo táctil, temperatura, dolor y presión no son los únicos estímulos que uno recibe. También recibe el olfato, ¿verdad? Recibe la vista, recibe los sonidos. Acuérdense la canción de High Five, los cinco sentidos, ¿cierto? Este es uno nomás. Pregunta, ¿por qué en la corteza sensitiva no está aquí representado, por ejemplo, los estímulos auditivos? ¿Por qué no están representados los estímulos visuales aquí en la corteza somatosensitiva? ¿Por qué no están? ¿Mm?
¿Por qué no están representados aquí en esta corteza somatosensitiva? Porque están en otro lado, exactamente. ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿dónde está ubicada la corteza que recibe la vía visual? ¿En qué lóbulo está ubicada la corteza visual? Pregunta de prueba. ¿En qué lóbulo está ubicada la corteza visual? Eso ya tiene que estar sabido. ¿Dónde está? En el lóbulo occipital. ¿Dónde está ubicada la corteza auditiva? En el lóbulo parietal, perdón, temporal. Y así, pues, ¿se fijan o no? Entonces, depende de los otros sentidos, no se representan en esta corteza somatosensitiva porque no se reciben en otro lado. Por ejemplo, los estímulos auditivos no llegan aquí, llegan a una corteza que es la corteza auditiva que está aquí, en el lóbulo temporal. Entonces, pues, la visión no está representada aquí porque llega aquí, al lóbulo occipital. Ahí está todo lo que tenga que ver con visión, con formas, con colores, ahí. ¿Se fijan, no? Entonces, bien, depende de la... Bueno, lamentablemente, yo digo de verdad lamentable, es muy entretenido, pero bueno, lamentablemente por currículum no vamos a ver los sentidos. A mí me encantaría enseñarles de los sentidos, eh, los cinco sentidos pero de forma de verdad, pues, o sea, cómo leemos, cómo vemos, ¿cierto? Así, bacán, ¿no? Hablando de manera bióloga, pero bueno, no se ve. Pero yo lo veo, por si acaso, ya que los van a hacer luego votar para lo que quieran ustedes el próximo año, eso yo lo veo en el ramo de Ciencias de la Salud del próximo, de tercero medio, el electivo, ¿cierto?, de Ciencias de la Salud. Ahí se ve todo eso que es con respecto a la forma de real, cómo se recibe, por ejemplo, los olores, los sabores, eh, pero eso por si quieren interiorizarse en eso es una de las cosas que se ve en ese ramo. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos más o menos clarita, ¿cierto? La corteza somatosensitiva o somatosensorial, ¿cierto? Que está en el lóbulo parietal y son las que reciben, ¿cierto? Las aferencias de dolor, tacto, temperatura y presión. eh, y que están representadas en este homúnculo, ¿verdad? Siendo los lugares que aún más representación son las que más cantidad de neuronas tienen, porque son las más representadas, porque desde esos lugares es donde más información se logra captar. ¿Ya? Esa es como la idea que quiero que les quede en su cabecita. ¿Ya? Bacán. Listo. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a esto? Bueno, también el cerebro tiene otras áreas que también son extremadamente importantes, que se llaman las áreas de asociación. Las áreas de asociación o cortezas de asociación son eh, unas estructuras muy importantes eh, que la función principal que cumplen son las de tareas superiores. Por ejemplo, el razonamiento, el lenguaje, hablar, ¿m? El aprendizaje, en fin, de funciones mucho más superiores. ¿Ya? Son funciones muchísimo más superiores y mucho más complejas. ¿Ya? De hecho, yo les dije que el tamaño, en la semana pasada les dije que el tamaño del cerebro no indicaba inteligencia, porque hay cerebros mucho más grandes que los nuestros y no son más inteligentes. Por ejemplo, una ballena. Una ballena tiene un pedazo de cerebro, pero sigue siendo ballena. Entonces, no, ¿qué hace que nuestro cerebro humano sea distinto a otros sin ser tan grande? Bueno, esta es una característica. Eh, la característica interesante que tiene el cerebro humano, que no es que no tengan los demás cerebros animales, pero el cerebro humano sí la tiene mucho más representada, es la cantidad de cortezas de asociación que tiene. El cerebro humano tiene muchísima área, muchísimo volumen, mucho más que cualquier otro organismo vivo de corteza de asociación o de cortezas de asociación. ¿Ya? Hay mucha más área de cortezas de asociación donde se realizan funciones superiores. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características bien interesantes y muy importantes que nos hacen distintos, ¿verdad?, a otros organismos, ¿ya? Que tenemos una alta representación de cortezas de asociación en nuestro cerebro. Entonces,
bueno, nosotros no somos así, ¿verdad? ¿Cierto? Como este pequeño cerebro de Homero, pero nosotros, ¿cierto? Tenemos muchas áreas con nombres específicos, como por ejemplo, hay dos áreas muy importantes que ya se los voy a mostrar, que son el área de Broca y el área de Wernicke, ¿ya? Área de Broca o de Broca, ¿cierto? En realidad es el nombre que tiene, área de Broca y área de Wernicke, ¿sí? El área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? Área de Broca, eh, bueno, vaya, el área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? Son áreas muy importantes, ¿sí? Áreas muy, muy importantes que permiten lo que es el lenguaje, que permiten lo que es el hablar. El área de Wernicke es la que se encarga del área sensitiva del lenguaje, vale decir que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor usted no entiende nada, pero al menos entiende en mi idioma, que estamos hablando español, ¿ya? Y entiende la conjugación de las letras y entiende lo que yo estoy diciéndole. Porque si yo me pusiera a hablar en inglés, cosa que puedo, pero no lo voy a hacer, eh, probablemente no entienda nada, ¿ya? De hecho, eso es lo que les pasa a las personas cuando están en inglés, pues, que no le entienden nada al profe, porque el profe habla en inglés, porque su área de Wernicke no entiende el inglés. Pero eso se puede entrenar, ¿ya? Eso se puede entrenar. Y cualquier persona que quiera aprender inglés lo puede hacer, ¿ya? Porque, como ya les dije, el cerebro es muy plástico y uno puede, eh, practicando, ¿cierto?, generar cualquier, aprender cualquier cosa, en este caso idiomas. Y el área de Broca es el área motora del lenguaje, vale decir, el área que a mí me permite, por ejemplo, mover la boca, mover, generar, ¿cuánto se llama? Conjugaciones, poder hablar. ¿Ah? Las personas que tienen, por ejemplo, un problema en el área del Broca, se les produce una patología que se llama afasia. Las personas que tienen, de hecho se llama la afasia de Broca. La afasia, las afasias son las personas que no pueden hablar, porque tienen un problema en el área motora y no pueden hablar. No pueden generar sonidos, no pueden modular, no pueden hablar, ¿ya? Se les produce eso que se llama afasia. Si alguien quiere estudiar fonoaudiología alguna vez en su vida, esto del área del Broca y el área de Wernicke para usted va a ser su vida, porque finalmente no es que a eso se dediquen solamente los fonoaudiólogos, pero es una parte muy importante, ¿cierto? De la razón de ser de un fonoaudiólogo, ¿cierto? Ayudar a las personas que tienen de repente, por ejemplo, afasia o cosas por el estilo, ¿ya? También, obviamente, personas que son sordas o que les cuesta escuchar, en fin, ya ahí sale a muchas otras áreas también del conocimiento. ¿Mm? No, no, a los sordos tiene otra cosa. Los sordos, la audición es la que, bueno, depende en realidad, pero pueden tener problemas en la corteza temporal, o bien al mismo oído, de ahí ya depende. Y todo eso te lo puedo responder si el próximo año en el ramo de ciencias de la salud, si estás interesado, pero, porque para eso tenemos que entender primero que nada cómo funciona el oído, y eso no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Así que esa es una de las características bien interesantes que tiene el cerebro humano y que no tiene otro cerebro, al menos de la naturaleza, es que eh, tiene una alta cantidad de áreas de asociación. Ya tiene un amplio volumen de áreas de asociación, que hace que podamos generar cierto raciocinio y cosas un poco más de lo que nosotros llamamos de inteligencia que otros organismos no tienen, o tienen, pero en muy baja cantidad. ¿Se fija, por ejemplo, que yo les pongo que podamos hablar, que podamos comunicarnos? Yo digo que los organismos no se comunican, porque sí lo hacen, pero no sé, porque yo les pongo un problema de matemática y ustedes lo logren resolver, ya esa cuestión no lo hace nadie más que nosotros. ¿Se fijan? No lo hace nadie más que un humano. Pues si yo se lo paso a un mono, no lo hace. Si yo se lo paso a un ratón, no lo hace. Si yo se lo paso a una ballena, no lo hace. Porque no saben y no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque prácticamente sus áreas de asociación son muy chiquititas o no tienen prácticamente áreas de asociación o son muy pequeñas en relación al cerebro humano que les sirve para otras cosas.
otras cosas que son más básicas. En nuestro caso, han aumentado su volumen justamente por la forma de vida que nosotros llevamos. Y por eso también, ¿cierto? Entre comillas, somos un poco más inteligentes que el resto de los otros organismos. Ahora el problema es ocupar esa inteligencia. ¿Cierto? Ya claramente hay ahí un grave problema porque la inteligencia humana puede ser muy grande, pero la forma en que lo ocupa el humano, de repente ahí puede haber problemas, ¿cierto? Bueno, ya más o menos tenemos clarita, ¿cierto? Área motora, área sensitiva, áreas de asociación. Ahora, vamos a pasar a otra estructura de nuestro sistema nervioso que se llama diencéfalo. Yo les había dicho, ¿verdad? Que había una estructura, ¿cierto? Eh, de nuestro encéfalo, ¿verdad? Que se llama diencéfalo. ¿Sí? El diencéfalo está representado por hartas estructuras, pero las más importantes, siendo la más importante aquí, el tálamo. No es la única, hay más estructuras que ya les voy a nombrar cómo se llaman, pero la más importante acá es el tálamo. El tálamo es una estructura que se encarga de lo que se llama una estación de, bueno, de procesamiento, pero más allá de eso, de información motor y sensitiva, pero más allá de eso, quiero que ustedes lo entiendan como un lugar de relevo de información. Fíjense, vamos a tratar de dibujarlo entre comillas. Supongamos que ese es el tálamo, ese puntito es el tálamo. Y esto que está acá, que voy a dibujar acá, es la corteza sensitiva. ¿Ya? Supongamos que yo tengo aquí un dedo. Supongamos que eso es un dedo. ¿Ya? Y yo aquí hay un martillo. ¿Ya? Hay un martillo. Supongamos que es un martillo, ¿cierto? Y yo le pego al dedo. ¿Cierto? Entonces eso genera dolor. Bueno, va a venir el dolor, ¿cierto? Va a entrar acuérdense, por la médula espinal, por la parte posterior, ¿cierto? Y va a ascender. Bueno, va a depender ahí si qué vía, ¿cierto? Si entra y cruza o sube y bueno, la cosa es que da lo mismo la forma ahora de cómo llega, pero finalmente la información llega al tálamo. Cuando la información llega al tálamo, el tálamo dice, ¿de dónde viene esta información? Ah, viene del dedo. Y ese dedo le están pegando. Vale decir, esto es una información de dolor. ¿A dónde tiene que ir? Ah, claro, si es dolor, tiene que ir a la corteza somatosensitiva y lo direcciona para allá. Eso es lo que hace el tálamo. El tálamo lo que hace es direccionar los distintos estímulos para que lleguen a la corteza que tienen que llegar. Por ejemplo, en este caso, el dolor tiene que llegar a la corteza sensitiva. El tálamo dice, ah, ¿de dónde viene esto? Ya, viene de acá, del dedo. ¿Qué es dolor? ¿Para dónde va el dolor? Ah, corteza sensitiva. Y para allá lo manda. Por ejemplo, no sé, aquí yo tengo mi ojo. ¿Ya? Supongamos que ese es el ojo, y yo estoy mirando, no sé, una mariposa, ¿ya? Supongamos que eso es una mariposa, ¿ya? Ya, listo. Estoy mirando. ¿A dónde tiene que llegar esa información que está llegando desde mi ojo? Ah, llega al tálamo. Dice, ah, mira, viene una información desde mi ojo. ¿A dónde tiene que llegar? A la corteza, ¿cuánto se llama? A la corteza visual. ¿Dónde está eso? En el lóbulo occipital. Y para allá lo manda. ¿Se fijan, no? A eso me refiero con que es lo que hace el tálamo. Exactamente, Max. Lo que hace es organizar, como dices tú, para dónde van las distintas, no funciones, sino que los distintos estímulos. ¿Ya? Eso es lo que hace el tálamo. Pesca y dice, ah, ya, eso es un estímulo visual, entonces para para la corteza visual lóbulo occipital. ¿Es un estímulo auditivo? Ah, entonces eso para la corteza auditiva, lóbulo temporal. Ah, ¿es un estímulo de dolor? Ah, para la corteza somatosensitiva. ¿Se fijan? Eso es lo que va haciendo. Va tomando, ¿cierto? Eh, los distintos estímulos que le llegan, ¿cierto? Y los va direccionando al lugar específico, ¿cierto? Del cerebro donde tienen que ser procesados. Vale decir, ¿a qué corteza sensorial, eh, cuánto se llama corteza visual, auditiva? ¿A qué corteza finalmente van a terminar llegando? ¿Ya? Entonces, el tálamo justamente eso es lo que hace. Direccionar para dónde van, ¿cierto? Esas sensaciones, ¿cierto?
Y sensaciones que pueden ser dolor, temperatura, presión, la visión también, el gusto, los sabores de las cosas también, la audición. Pregunta, ¿qué sentido falta aquí? Tenemos la visión, tenemos el gusto, tenemos la audición, tenemos la somestesia, vale decir, lo que sentimos por las manos. ¿Qué sentido falta aquí? ¿Cuál sentido de los 5 sentidos falta aquí? Tenemos audición, gusto, acuérdense de la canción de Hi-Fi, ¿cierto? ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Y cuál es el sentido que me falta aquí y que no está nombrado? El olfato, exactamente, Max. ¿Y por qué no lo nombré? Se preguntará usted. ¿Porque me equivoqué? No, no porque me equivoqué. Porque el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. ¿Ya? Es el único sentido de nuestro cuerpo que no pasa por el tálamo. Y tiene que ver por la forma en cómo se capta, pero eso es materia de el otro año, si es que quieren entrar al electivo, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta por qué el olfato no pasa por el tálamo. Pero es el único como tal, sentido como tal así, que no pasa por el tálamo, ¿no? Que llega directo al cerebro, a una corteza que se llama la corteza, que se llama bulbo olfatorio, y luego a la corteza olfatoria, pero sin pasar por el tálamo. ¿Mm? Bueno, entonces, tálamo, recordemos, ¿cierto? Como, así como a grandes rasgos, tálamo lo que es un relevo sensorial, ¿ya? Un relevo sensorial, que, como decía ahí el compañero, ¿cierto? Va a direccionar, perdón, para dónde, para qué corteza, ¿cierto? Se va a ir dicho estímulo específico. Hay otra estructura que está abajo del tálamo, que se llama hipotálamo, por eso se llama hipotálamo, ¿cierto? Está abajo del tálamo, que tiene unas funciones súper importantes, que más adelante las vamos a comentar con más detalle. Como dice ahí, se relaciona con la supervivencia de los organismos. O sea, que nosotros podamos, por ejemplo, responder frente a un estímulo que nos pueda causar daño eh, eh, grave, que nuestra vida esté en peligro. Entonces, el hipotálamo, como dice ahí, se relaciona con la supervivencia del organismo, generando un comportamiento. Cuando el hipotálamo se activa, por así decirlo, genera un comportamiento de lucha o de huida. Por ejemplo, viene alguna cosa que me pueda hacer daño y yo puedo luchar con ella o escapar. ¿Sí? Cuando el hipotálamo funciona, me está generando estos estímulos de lucha o de huida, que más adelante los vamos a comentar con más detalle. ¿Ya? Así también tiene que ver con lo que son las emociones en el comportamiento, ¿cierto? La felicidad, la tristeza, ¿cierto? Las emociones que uno tiene eh, se integran aquí también en el tálamo. Así también tiene otras funciones, como parte del control de la temperatura. Es que acá todo esto está regulado por dopamina y otras cosas, pero es la forma en la cual la dopamina aquí en realidad lo que está haciendo es cómo conversan estas neuronas entre una y otra. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos sinapsis. Ahí se van a dar cuenta de qué es esta famosa dopamina y qué hacen. Se llaman neurotransmisores. ¿Ya? Pero es la manera en la cual, por así decirlo, nosotros estamos conversando ahora en español. Bueno, las neuronas no entienden el español. Las neuronas hablan con estos mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. Y uno de los tantos neurotransmisores es la dopamina. Eso. ¿Ya? Es como, así como el spoiler que te puedo dar de lo que viene después. Así también, si ustedes se fijan, el hipotálamo está relacionado con temperatura, con el control de la temperatura, la sed, como ya les decía, las emociones, los estados del hambre, o sea, que les dé hambre cuando quieren comer, ¿cierto? O que se sacian cuando ya no quieren más, ¿cierto? Ya no comí demasiado, saciedad, ciclos biológicos, en fin. Entonces, el hipotálamo es súper importante para la supervivencia de los organismos. El tálamo, el hipotálamo y prácticamente todas las estructuras que están en el diencéfalo, porque aparte del tálamo y el hipotálamo hay otras estructuras,
como por ejemplo una estructura súper importante que se llama hipocampo, y otra estructura muy importante que se llama amígdala, todas esas estructuras, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, todas estas estructuras que forman el diencéfalo, ¿sí? Son parte de un sistema que es como un subsistema nervioso que se llama el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de lo que es el procesamiento de las emociones. Que usted se ría, que no se ría, que tenga miedo, que tenga tristeza, que tenga euforia. Todo eso, todas las emociones que usted, la motivación para hacer algo, ¿cierto? En fin, todo eso está regulado por lo que uno conoce como el sistema límbico, que son unas inmensas conexiones dentro de lo que es el diencéfalo, ¿ya? Todo lo que está, lo que procesa, ¿cierto? Las emociones que uno puede lograr sentir. Por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura del diencéfalo, se encarga de todo lo que es los procesos de memoria. En el hipocampo se integran todas las memorias que usted tiene, que se acuerde de hace mucho tiempo atrás, de cosas que usted hizo o que le hicieron, ¿cierto? Finalmente ahí están alojadas esas memorias. Por ejemplo, no sé, que si usted tiene algún trauma, por ejemplo, no sé, le da miedo a los perros, por ejemplo, porque cuando era chico lo mordieron y ahora ya no puede ver un perro, bueno, esa memoria de miedo está aquí, metida en el hipocampo. Ahí está. Y por eso tiene un trauma, porque no. ¿Y qué pasa? Que las memorias, ¿cuánto se llama? Traumáticas son súper difíciles de sacar. De hecho, son casi imposibles. Entonces, las personas que tienen un trauma generalmente viven así el resto de la vida. Imagínense las personas que las violan. Imagínense ese trauma y quedar así con ese trauma el resto de su vida. Qué horrible, ¿no? Por eso es tan importante, ¿cierto? Todo lo que está pasando hoy en día. Justamente por eso. Porque imagínense vivir así, ¿ya? Ahora que conocen, ¿cierto? Esto un poco más. Imagínense que no hay nada que lo pueda sacar. Por más psicólogo, por más medicamentos, por más nada. Imagínense que hay memorias tan raras que vienen desde que nosotros éramos, antes de que éramos humanos, con el miedo a las arañas, por ejemplo. Si yo les pongo una araña, a la gran mayoría le da miedo. Y probablemente usted jamás lo ha picado una araña, pero le da miedo igual. ¿Y por qué le da miedo igual? Si jamás nos ha picado, jamás se le ha puesto en la cara una araña, ¿por qué les da miedo? Bueno, probablemente, y eso es porque un miedo que ha sido conservado evolutivamente desde que éramos monos prácticamente hasta ahora. Y ahí está, ¿se fijan, no? Eso es como un miedo que sigue y que sigue y que sigue que nunca, y que es tan fuerte que no se puede sacar. ¿Se fijan, no? Así que una persona que me diga que no le tiene miedo a las arañas, eso es mentira, ¿ya? Eso es absolutamente mentira, no sea mentiroso, porque usted sí le tiene miedo a las arañas, por su naturaleza, todos le tenemos, ¿ya? Ahora, que no lo demuestre, ya eso es distinto, pero de que sí se genera algún cambio en su estructura cerebral cuando yo le pongo una araña, sí, sí, eso sí, sí se genera. Como decía Max, ¿cierto? Claro, pareciera como que el hipocampo, ¿cierto? Es como un disco duro, ¿cierto? Donde están almacenadas todas las memorias. De hecho, cuando falla el hipocampo, da Alzheimer. ¿Eh? Cuando no sé si han escuchado el Alzheimer, la enfermedad esta que la gente pierde la memoria, bueno, la falla es aquí, a nivel del hipocampo. Y las personas no se acuerdan de nada después, ¿cierto? Ni quién son. Y ahí también se pierde lo que es la conciencia, o sea, no tienen idea de quién son. Se miran al espejo y no saben a quién están mirando. Ya cuando el Alzheimer es extremadamente avanzado. Cuático, ¿eh? Cuático el no reconocerse, ¿cierto? Ni siquiera uno mismo. Bueno, hasta ese nivel, ¿cierto? Eh, porque ustedes se miran al espejo y saben quiénes son. Pues se miran, ¿cierto? Y saben lo lindo que son, ¿cierto? O lo feo que se encuentran. Bueno, ya eso es una percepción de ustedes, pero saben quiénes son. Ustedes se miran, ¿cierto? Y no encuentran nada raro porque ustedes son ustedes, porque toda la vida se han mirado al espejo y saben quiénes son. Bueno, las personas que tienen Alzheimer o que sufren Alzheimer muchas veces, ¿cierto? Se miran al espejo y no saben quién es, a quién están mirando.
menos reconocen a sus familiares, a sus hijos, ¿cierto? Menos. Y la amígdala es otra estructura muy importante que se encarga con todo lo que son los procesamientos del miedo y de la irritabilidad, el deseo sexual también, está encargado de la amígdala, ¿sí? Todo lo que es el miedo y la irritabilidad, ¿cierto? Que ustedes se enojen, ¿ya? Por ejemplo, está encargado, ¿cierto? Todo lo que es la amígdala, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes se asustan, ¿sí? Es amígdala. Por ejemplo, no sé, pues si a alguien le tiene miedo a los temblores, ¿cierto? Su amígdala en el momento en el que está temblando está pero al 100% funcionando, porque usted está muerto de miedo, ¿ya? El miedo es una respuesta bien adaptativa y bien importante a todo lo que hay, ¿cierto? A todo a todo el acontecer, porque finalmente cuando a usted algo le da miedo, quiere decir que ese algo es peligroso. Por ejemplo, está bien que le den miedo a las arañas, porque lo pueden morder y se puede morir. No sé, pues, está bien, por ejemplo, que si usted ve una serpiente, ¿cierto? No se acerque a ella y le dé miedo. Y tienda a huir de ahí y no quedarse. Pregunta, si una persona no tiene amígdala o se le daña la amígdala, ¿qué le podría pasar? Si una persona no tiene amígdala o se le daña la estructura amigdalina a una persona como cualquiera de nosotros, ¿qué le podría pasar? ¿Qué manifestación podría tener esa persona con respecto a lo que estamos conversando? ¿Qué le podría pasar a una persona que por alguna razón perdió la amígdala o le falló por alguna razón la amígdala? ¿Qué le podría pasar? Pregunta de prueba, por lo demás. ¿Qué le podría pasar? Pregunto, para que me respondan. No, pues no tendría miedo de todo, al contrario, pierde el miedo. Es una persona que es absolutamente carente de miedo, que nada le da miedo. Claro, no podría decir, ay, qué bacán, pues, o sea, que nada me dé miedo, ¿cierto? Soy terrible temerario y todo. Ya, pues, pero resulta que las personas que no les da miedo nada, ¿cierto? No sé, pues, cruzan la línea del tren y viene el tren y no les da miedo. Y se acercan al tren hasta que los atropella. No sé, pues, cruzan la calle sin mirar y viene un auto, les toca la bocina, no les da miedo y los atropellan. Ven una araña y en vez de salir, que es la respuesta normal, ¿cierto? Se la toman, se la ponen en la cara, ¿cierto? Y terminan picando y se pueden morir. ¿Se fijan o no? Entonces, el no tener miedo, el ser temerario, ¿cierto? Arriesgas tu vida. ¿Te fijas, no? Arriesgas tu vida. Y eso es extremadamente complicado, ¿cierto? Es arriesgar la vida, ¿cierto? Y finalmente terminar muriéndose, ¿ya? Por cosas que en teoría no deberían suceder. No, no, más que las reacciones al miedo, a eso me refiero, a que uno salta así como, ¿cierto? Esas reacciones se pierden. Por ejemplo, toda una persona sin amígdalas la hacís ver el conjuro y ni se mueve, pues, ¿cierto? El aro, todas las cuestiones de miedo, ¿cierto? Y no pasa nada. ¿Ah? Sí, claro, prende el micrófono. No está activado. Sí, pues sí está activado. Hable nomás, no hay problema. Profe, Dígame. que si ve que por mi nombre ponen cosas, no soy yo, es alguien tontito que se metió a inventar cosas mías. De- 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 Yo me acabo de meter a la clase ¿Ya? y ponen Ya, cosas mías en el ya, chat. ya, ok. Ok, Por si acaso, no soy yo. ya, perfecto. Vale, gracias. Bueno, la cosa es que de eso se encarga, ¿cierto? Nuestra querida amígdala, y si no está esa amígdala, efectivamente ya no tienes reacciones de miedo. La amígdala también controla la sexualidad, vale decir, los deseos sexuales. Si una persona no tiene amígdala, por alguna razón no tiene amígdala, eh, au- se- la amígdala, por así decirlo, reprime el deseo sexual. O sea, si la persona no tiene amígdala, sus deseos sexuales se multiplican. De hecho, ocurre una cosa que se llama la hipersexualización. Que, por ejemplo, si tú a los ratones les sacas la amígdala,
Los ratones montan, vale, si se reproducen con todo. Da lo mismo si es macho, si es hembra, se montan y se reproducen y se reproducen y ocurre hipersexualización. Incluso si es macho, si es hembra, incluso si les ponís otra cosa que no es un ratón, también se montan. A ese nivel de hipersexualización. Si por alguna razón no está la misma. ¿Mm? Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestras estructuras del diencéfalo, ¿cierto? Tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala, que todas en su conjunto forman esta cosa que se llama el sistema límbico, que se encarga básicamente de lo que es eh, el procesamiento de las emociones, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión, ¿sí? Estas estructuras se ven dañadas, se ven por alguna razón despotenciadas. Eh, por ejemplo, las motivaciones, las personas que tienen depresión, ¿cierto? No se motivan por nada, por salir, por comer, ¿cierto? Bueno, todas estas estructuras de alguna manera, ¿cierto? Se están relacionando con eso y se ven afectadas. Por ejemplo, una persona con depresión tú le das un chocolate, que es como un recompensante natural, y nada, no se, ni siquiera se estimula por eso, cuando ya la depresión es muy grande, obviamente. ¿Ya? Bien, entonces ahí están, ¿cierto? Todas estas, bueno, las estructuras del diencéfalo están aquí, en esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte así como verde claro, ahí están todas esas estructuras del diencéfalo. ¿Sí? Ahí, el hipotálamo, ¿cierto? Eh, bueno, hay una estructura que se llama los cuerpos mamilares también, pero bueno, todas estas estructuras, ¿cierto? El hipocampo, la amígdala, ¿cierto? Todas están en este sector. ¿Mm? Este es como un cerebro primitivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Como un cerebro de las emociones, un cerebro mucho más primitivo que lo que es, por ejemplo, toda lo que es la corteza como tal. Y efectivamente, pues es un cerebro mucho más primitivo. ¿Ya? Bueno, otra estructura muy importante, bueno, esto para que ustedes lo vean, esto en realidad no es para complicarlos, pero para que ustedes dimensionen lo complejo que esto puede llegar a ser. Esto es el tálamo, ¿ya? Esta es la estructura del tálamo. Si ustedes se fijan, el tálamo está compuesto por eh, grupos de neuronas, grupo anterior, que están, no sé, como naranjo, ¿cierto? Grupo medial y grupo dorsal, que son las estructuras, y cada uno se divide en subsectores, fíjense, pulvinar, lateral dorsal, en fin. Eh, Obviamente esto ya no me interesa que se lo aprendan, porque ni yo me lo sé, pero cada una de las estructuras, ¿cierto? Se subdivide, pero quiero que ustedes se den cuenta que cada uno de esos núcleos del tálamo se encarga de una aferencia sensorial distinta. Vale decir, por ejemplo, no sé, el núcleo ventral pulvinar lateral, que sería este, no sé, pues se encarga de los estímulos del olfato, perdón, del olfato, del gusto. Este otro se encarga de otra cuestión. No es que el tálamo entero funcione para un tipo de estímulo, sino que cada uno de las estructuras del tálamo, ¿cierto? Cada una de las estructuras de nuestro tálamo se encargan para un estímulo, ¿cuánto se llama? Para un estímulo específico. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro y no lo olviden. Cada una de, la- de las estructuras, ¿cierto? Se encarga de un estímulo específico. ¿Sí? Y eso espero que no lo olviden y que lo tengan claro. ¿Ya? Bien. Eh, ok. Bueno, ya que más o menos tenemos clarito, ¿cierto? Esa estructura, fíjense, ahí están todos los núcleos del tálamo, ¿cierto? Y fíjense que cada núcleo del tálamo se encarga de una información específica. Torso medial, somática, conciencia, otra memoria. ¿Se fijan? Por ejemplo, el geniculado medial, la audición, geniculado lateral, la vía visual. ¿Se fijan? Cada núcleo del tálamo tiene una función específica con respecto a qué estímulo sensitivo es el que recibe. No es que todo el tálamo funcione para direccionar la visión a la corteza
visual, sino que una parte del tálamo, que en este caso, por ejemplo, podría ser el núcleo feniculado lateral, es el que toma ese estímulo y lo lleva y lo proyecta hacia la corteza visual. ¿Me explico? A eso me refiero, que no es que todo el tálamo esté funcionando en una sola función, sino que cada uno de estos núcleos talámicos, ¿cierto? Todos esos que están ahí, procesan una información específica, ¿sí? Cada uno de ellos está encargado, ¿cierto?, de procesar una información específica, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, otras estructuras bien interesantes y súper importantes son las estructuras de, ahora salimos del sistema nervioso central y nos vamos a meter en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Sistema nervioso periférico. Y las estructuras del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Tienen eh, también sus componentes, ¿verdad? Y así como en el sistema nervioso central habían sus complejidades, acá en el sistema nervioso periférico también nos vamos a encontrar con algunas de ellas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que todos la estructura del sistema nervioso periférico, ¿qué son las estructuras del sistema nervioso periférico? Son lo que nosotros llamamos los nervios, ¿ya? Los nervios. Y los nervios son axones de neuronas. ¿Sí? Acuérdense que los axones eran esa proyección de las neuronas. Bueno, los nervios, ¿cierto? Son los axones de esas neuronas. Algo muy importante es que en nuestro cuerpo existen dos clases de nervios. Están los nervios craneales, que son 12 pares, que ya los vamos a ver más adelante. Y están los nervios raquídeos, que son 31. Hay 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. No me interesa que se aprendan los nervios raquídeos, pero sí los craneales, ¿ya? Esos son importantes porque no son tantos, son 12. Entonces, eso es importante que lo manejen. Bueno, todos los nervios de nuestro cuerpo, sean craneales o sean raquídeos, ¿sí? Todos los nervios de nuestro cuerpo tienen como nacimiento, bueno, dos lugares específicos. Los nervios craneales tienen como lugar de origen, ¿sí?, el tronco encefálico, ¿ya? El tronco encefálico, ya sea en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo raquídeo, ¿cierto? Pero en el tronco encefálico. Ahí está su origen. Y todos los nervios raquídeos nacen desde la médula espinal, ¿ya? Desde la médula espinal. Entonces, volvemos a repetir. Todos los nervios de nuestro cuerpo, ¿cierto? Todos los nervios de nuestro cuerpo nacen o tienen dos nacimientos, ¿cierto? Los nervios craneales nacen desde el tronco encefálico y los nervios raquídeos nacen desde la médula espinal, ¿ya? Tronco encefálico, nervios craneales, nervios raquídeos desde la médula espinal, ¿ya? Bueno, algo bien importante es que necesito que ustedes me digan y que me expliquen por qué razón son pares de nervios. ¿Por qué tienen que ser pares? ¿Por qué? Fíjense en este mono, la cosa verde es el nervio. Entonces, sale uno para allá y sale uno para acá. ¿Por qué son pares? ¿Cuál será la razón de que son pares? No, esa no es la razón. Piensen, ¿dónde está ubicado la médula espinal? ¿En qué parte de mi cuerpo? En la espalda, ¿no? Y está al centro de la espalda. ¿Por qué saldrá uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo? Porque me van a controlar ambos lados, po. Si saliera solo para un lado, controlaría un puro lado, ¿no? Entonces, por eso son pares, porque cada uno controla un lado de tu cuerpo. Significa, por ejemplo, este nervio va a controlar para el lado derecho y ese para el lado izquierdo. Perdón, al revés, para el lado izquierdo y ese para el lado derecho. ¿Te fijas, no? Entonces, cada uno de los nervios como tal son pares porque se proyectan hacia cada uno de los lados de mi cuerpo
para yo controlar, ¿cierto? Ambos lados. ¿Te fijas? No, si no, no tendría sentido. ¿Ya? Y acuérdense que los nervios, ¿cierto? Son, ¿cuánto se llama? Son, ¿cuánto se llama? Me olvidó. Son pares, ¿cierto? Y va a depender desde dónde nacen, ¿cierto? Si son craneales o son raquídeos, pero son pares porque controlan a uno u otro lugar de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por otro lado, hay otras estructuras que están dentro de los nervios que se llaman ganglios. ¿Ya? Los ganglios. Y los ganglios son conjuntos de somas. Entonces, los nervios como tal son el axón de las neuronas y los ganglios son el soma, o sea, el cuerpo de la célula. Acuérdense que las células, las neuronas, ¿verdad?, estaban formadas por dos grandes estructuras, que era el soma y el axón. Bueno, el soma está formando el ganglio y los axones están formando como tal el nervio. ¿Alguna duda específica hasta aquí, antes de poder seguir? ¿Alguna duda específica hasta este momento, antes de poder seguir? Con respecto a los tipos de nervios y cómo están estructurados. ¿No? Bueno. Ok, entonces, continuamos. Ya que sabemos, ¿cierto?, cómo están formados los nervios, cuáles son las estructuras y cuántos son, ¿cierto? También sabemos que son pares y sabemos la razón de por qué son pares, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Esto que está acá son los 12 pares de nervios craneales, ¿ya? Miren, a mí no me interesa que ustedes sepan qué hace cada nervio, ¿ya? Pero sí me interesa que sepan su nombre. Y están ordenados. El 1 es el olfatorio, el 2 es el nervio óptico, el 3 es el oculomotor, el 4 es el troclear, el 5 es el trigémino, el 6 es el abducen, el 7 es el facial, el 8 es el vestíbulo coclear, el 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago, el 11 es el accesorio y el 12 es el hipogloso. ¿Sí? Lo vamos a anotar nuevamente. 1 es el olfatorio, nervio olfatorio. El 2 es el nervio óptico. El 3 es el oculomotor. ¿Sí? El oculomotor. El 4 es el nervio troclear. El 5 es el trigémino. Trigémino. El 6 es el abducen. Sí, el abducen. Que también le llaman motor ocular externo, ese también es otro nombre, pero no importa, el abducen. El 7 es el facial, nervio facial. El 8 es el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. El 9 es el glosofaringio. El 10 es el vago. El 11 es el accesorio. Y el 12 es el hipogloso. Si ustedes quieren, ahí está qué hace cada uno, pero eso ya lo pueden leer después ustedes en su casa, pero ahí están escritos, ¿cierto? ¿Cuáles son los 12 pares de nervios craneales que existen? ¿Cierto? Olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. ¿Ya? Son los 12 pares de nervios craneales que existen. ¿Ya? Hay una forma de aprendérselo eh, que no me acuerdo en este momento cómo era, pero
Era como una memotecnia, así, o, todo tiene, no me acuerdo cómo era bueno, en algún momento me acordaré, se los diré, pero es como una memotecnia que uno ocupaba para poder acordarse de los distintos nervios. Pero bueno, ok. Ahí están entonces los distintos nervios craneales que existen, ¿ya? Olfatorio óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducen, facial, vestibulococlear, glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso, ¿ya? Vuelvo a insistir, a mí no me interesa, y no me interesa, que ustedes sepan, por ejemplo, qué hace el nervio olfatorio, aunque es como medio obvio, pero no me interesa. Pero sí me interesa que si yo les pregunto cuál es el nervio número 5, ustedes me digan el trigémino, ¿ya? Así eso sí que me interesa, ¿ya? Tal vez no su función, pero sí su nombre, ¿sí? Yo les digo cuál es el nervio número 10, ustedes me digan el vago. Listo. ¿Qué hace? Ya eso es otra cosa, pero ahora al menos que me digan, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? ¿Ya? Ya lo otro es demasiado complejo. Así que a mí, ahora lo que a mí me interesa es que ustedes sepan, ¿cierto? Y logren eh, cachar, ¿cierto? Los distintos nervios y sus nombres, ¿ya? No su función. Igual la puse ahí por si acaso, pero bueno, eso ya será materia de cada uno si la quieren observar o no. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo, alguna duda? ¿Puedo continuar? Si no hay dudas. ¿Sí? Ok. Bueno, una vez que está listo, ¿verdad? Toda esta estructura, ¿cierto? Más o menos ya eh, hablada, ¿cierto? De los nervios craneales. No vamos a entrar en detalle de los nervios raquídeos porque no, ¿cierto? Son de partida porque son muchos. Y sí es cierto que todos tienen nombre, pero no. Ya no vamos a entrar en detalles de eso. Bien. eh, ok. eh, continuemos. Ya. El sistema nervioso, lo vamos a... me voy a devolver. El sistema nervioso periférico, ¿cierto? El SNP, tiene dos subdivisiones, ¿ya? Tiene dos subdivisiones. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, a su vez, tiene dos subdivisiones más, que son el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿ya? Entonces, hay división simpática y división parasimpática. Entonces, lo primero que vamos a ver, y que de hecho va a ser lo último yo creo que vamos a alcanzar a ver hoy día, es el sistema nervioso somático. Y luego vamos a ver el sistema nervioso autónomo, pero no creo que lo alcancemos a revisar el día de hoy. Bien, el primero que vamos a ver y trabajar es el sistema nervioso somático, ¿no? El sistema nervioso somático. Entonces, como título, ¿cierto? Sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, por definición, ¿sí? Es aquel sistema que controla a todos los músculos esqueléticos, exclusivamente al músculo esquelético, porque el sistema nervioso somático es de tipo voluntario. Vale decir que la contracción de los músculos es una contracción que es voluntaria. Vale decir que usted, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, quiera mover las manos, quiera mover un brazo, quiera mover una pierna, eso es voluntario. Y los músculos que se están contrayendo para generar ese movimiento es músculo esquelético. Y el músculo esquelético es músculo voluntario, porque se contrae cuando usted quiere que se contraiga, ¿ya? Por eso se llama voluntario, ¿ya? Y como dice ahí, eh, inerva exclusivamente al músculo esquelético. ¿Y por qué al músculo esquelético? Porque, como ya les dije, ¿cierto?
el músculo esquelético tiene una característica voluntaria. ¿Ya? En otras palabras, el sistema nervioso somático va a inervar a cualquier músculo esquelético, ¿sí? ¿Y por qué va a inervar al músculo esquelético? Porque, ¿cuánto se llama? Va a inervar al músculo esquelético porque eh, es voluntario, ¿ya? El músculo esquelético es voluntario y por tanto, como es voluntario, puede inervar. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un músculo voluntario que se contrae cuando usted quiere contraerlo? Y no solo, a eso se refiere, que no se contrae así como por su iniciativa propia, sino que lo contrae usted. ¿Ya? Usted manda esa contracción. ¿Sí? Bien, ¿cómo se estructura el sistema somático? ¿Sí? ¿Cómo se estructura de manera simplificada el sistema somático? Lo vamos a dibujar, pero en realidad les voy a mostrar un dibujo, porque ya está hecho ese dibujo. No lo vamos a dibujar. Yo le voy a pedir, evidentemente, que sería bueno que lo lograra y lo pudiera dibujar, pero bueno, si no lo hace ahora, lo puede hacer después, pero no sería malo, ¿ya? No sería malo que lo haga. Fíjese, lo que tiene que dibujar es esto, ¿ya? Y no es necesario que dibuje esto, basta con que diga músculo y ya. Lo importante, primero los nombres. Se llamaba sistema somático, también se le puede llamar sistema somatomotor o también llamado sistema voluntario. ¿Ya? Cualquiera de los tres nombres está bien. Desde el sistema nervioso central, ¿sí? Desde la médula espinal específicamente, ¿cierto? Desde la médula espinal, se proyecta una neurona, una sola. ¿Ya? Una sola neurona que no tiene relevos, ¿cierto? Es una sola neurona con un tremendo axón hasta finalmente llegar al músculo. Esa es una de las características muy importantes que tiene este sistema, y es que solamente ocupa una neurona, ¿ya? En este caso, no hay relevos. Entonces, si la neurona, o sea, sale del sistema nervioso y tiene que, no sé, inervar el músculo que está en el dedo chico de mi pie, y la neurona salió desde mi médula espinal, bueno, tendrá que recorrer todo ese camino para abajo, hasta llegar al dedo chico de tu pie. ¿Ya? A eso me refiero, que es una neurona muy larga. ¿Ya? El axón es muy largo y que no tiene relevos. ¿Ya? Total, me refiero, a que no, no se corta nunca. ¿Ya? Va desde el inicio hasta el fin. Recuerden que las neuronas motoras, ¿cierto? Salen del sistema nervioso y salen del sistema nervioso específicamente a nivel de la médula espinal, ¿cierto? A nivel de la médula espinal. Y cuando salen de ahí, ¿cierto? Viajan sin cortes, ¿cierto? Viajan de manera unitaria, ¿cierto? Una sola neurona hasta llegar al músculo que va a contraer. Por ejemplo, un músculo de la piel, un músculo del brazo, en fin. Cuando llegan al músculo, ¿cierto? La neurona va a liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Lo vamos a anotar. La neurona, esta neurona que está acá, va a liberar una cosa que se llama neurotransmisor, ¿sí? Neurotransmisor que se llama acetilcolina, que uno lo abrevia como el ACH. Eso significa ACH, acetilcolina. Entonces, la neurona que va a llegar hasta el músculo va a liberar este neurotransmisor que se llama acetilcolina. Por su parte, el músculo va a captar esa acetilcolina con un receptor que se llama receptor nicotínico, ¿no? Es el nombre que tiene. El receptor de esa acetilcolina es un receptor que se llama receptor nicotínico, y cuando ese receptor sea activado por el acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a generar la contracción del músculo. Va a generar la contracción muscular. Entonces, resumo. Desde la médula espinal se va a proyectar
proyectar, ¿cierto?, una neurona única hasta llegar al músculo. Cuando la neurona llega al músculo, ¿cierto?, va a liberar acetilcolina. Esa acetilcolina va a hacer contacto con un receptor que hay en el músculo, que se llama receptor nicotínico. Y cuando ese receptor se active, lo que va a generar, ¿cierto?, es la contracción de la musculatura. Este músculo ¡chup!, se va a contraer. Esta neurona que está saliendo desde la médula espinal y está llegando al músculo es una neurona motora. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esa neurona motora, o también llamado motoneurona, es lo mismo. ¿Ya? Motoneurona o neurona motora, como ustedes quieran llamar, ¿cierto? Eso es, da lo mismo. El otro detalle que me gustaría conversarles es el siguiente. Este lugar en donde está ocurriendo la liberación de la acetilcolina y la captación de esa acetilcolina por parte del receptor nicotínico, ese lugar, ¿sí?, ese lugar se llama placa motora, ¿sí?, o también llamada unión neuromuscular. Cualquiera de los dos nombres está bien. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema nervioso somático voluntario somatomotor? Que la neurona que está en la médula espinal, ¿cierto?, sale desde ahí con un solo axón, ¿cierto? Esa neurona motora se proyecta con un solo axón hasta llegar al músculo que va a inervar. Cuando llega al músculo, esa neurona libera acetilcolina. Esa acetilcolina es captado por un receptor nicotínico que va a estimularse y va a generar la contracción del músculo como tal. El lugar donde está ocurriendo la liberación de acetilcolina y su captación por parte del receptor nicotínico se llama placa motora o unión neuromuscular. Y esta neurona, ¿cierto?, es una neurona motora o motoneurona, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Sí, no, por favor, si me dicen para saber si queda clara la idea, algo en especial, ¿de qué se perdió? Necesito que me diga para poderlo explicar de nuevo, si no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que no entiende? Para poder explicárselo de nuevo. Bueno, lamentablemente, ya, lo vamos a explicar nuevamente para poder hacer un capítulo, ¿cierto?, de esto y redondear porque ya estamos casi en la hora. Recuerde que desde la médula espinal, ¿cierto?, sale una neurona, que en este caso es una neurona motora, ¿sí?, o motoneurona, que es lo mismo. Esa neurona va a tener un único axón, o sea, no tiene cortes, ¿ya? No hay más neuronas entre medio, es una sola, que se va a proyectar hasta llegar aquí, al músculo donde quiero que llegue, que en este caso es un músculo esquelético. ¿Ya? ¿Por qué un músculo esquelético? Porque es un músculo voluntario, o sea, que la contracción de ese músculo depende de mi voluntad, no se contrae solo. Bueno, esa neurona va a proyectar hasta el músculo esquelético, ¿verdad?, sin cortes. Y cuando llegue esa neurona al músculo esquelético, ¿cierto?, esa neurona va a liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina, cuando se libere, va a llegar, ¿cierto?, a un receptor que está en el músculo, que va a captar esa acetilcolina, que se llama receptor nicotínico. Y cuando ese receptor nicotínico se active, va a generar la contracción del músculo. No vamos a entrar en detalle cómo ocurre esa contracción del músculo, porque eso es otro proceso y bastante complejo por lo demás. Eso, el lugar específico donde se está liberando esa acetilcolina, recuerden que se llama unión neuromuscular o placa motora. Ahí ese lugar es la unión neuromuscular o también llamada placa motora, ¿cierto? Y como característica del sistema somatomotor o somático o voluntario, como ustedes quieran llamarle, es que esta es una sola neurona, que aquí no hay cortes, no hay otras neuronas entre medio, es una sola, con un tremendo y muy largo axón hasta llegar al músculo que quiere llegar. ¿Ya? Eso es como la idea que quiero que les quede claro de este modo. ¿Ya? Bien, ok. Suficiente sufrimiento por el día de hoy. Bueno, vamos a dejarlo, ¿cierto?, por hoy hasta aquí.